presión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Con este texto, Pablo concluye la epístola a los Gálatas, y con esto concluimos toda esta serie de mensajes que se han estado predicando sobre Gálatas. Y estaba yo leyendo esto y a mí me parece que la forma en la que Pablo concluye es realmente una forma magistral. Empieza primero haciendo un resumen de todo, ¿no? Dice, todas estas personas que quieren a ustedes obligarles a circuncidarse, en las semanas anteriores se habló bastante de esto, ¿no? Que quieren obligarles a circuncidarse, quieren obligarles a guardar la ley. Lo hacen simplemente por tres motivos, dice. Lo hacen porque quieren jactarse a sí mismos, quieren sentirse orgullosos de las cosas que hacen. Dice también, lo hacen porque no quieren ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, estas personas querían vivir igual con los judíos, haciendo lo mismo que ellos hacen para que nadie les diga nada por seguir a Jesús. Entonces lo hacen por no querer ser perseguidos por causa de Jesús. Y dice también Pablo, y lo hacen porque quieren jactarse de que pudieron obligarles a ustedes a que también se circunciden, ¿no? En definitiva, Pablo dice, todo lo que estas personas querían hacer es solamente por jactarse, por vanagloriarse, ¿no? Por aparentar algo, aparentar piedad, ¿no? Ante los demás. Pero entonces viene el verso 14, ¿no? Viene el verso 14 y dice Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra gloriarme de ninguna otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Repito, en cuanto a mí, jamás se me ocurra gloriarme de ninguna otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la pregunta, ¿y ahora qué significa jactarse de la cruz de Cristo, ¿no? ¿O cómo me jacto de la cruz de Cristo? Y es de esto que vamos a estar hablando en esta mañana. No vaya a ser que después alguien se compre una cruz de oro de ni sé cuántos quilates, se ponga en el pecho y diga, me voy a jactar de la cruz de Cristo. No es eso, ¿no? Vamos a ver para Pablo qué significaba jactarse de la cruz de Cristo. Y estaba pensando en algunas cosas que el texto mismo nos va a dar la respuesta, ¿no? Jactarse de la cruz de Cristo, primero, es comprender el verdadero significado de la cruz, ¿no? Lo primero, para yo poder jactarme de la cruz de Cristo, tengo que comprender cuál es el verdadero significado de la cruz de Cristo. Conversaba yo el día miércoles en la célula del milagro que en nuestro tiempo es muy común ver cruces en todos lados, ¿no? Como les decía, mucha gente está con la cruz en las cadenas, en los collares, hay cruces de adornos en todas partes. Es increíble que hasta los grupos de rock pesado, no sé si han visto, utilizan en sus logotipos cruces y cosas por el estilo. Y uno se pone a pensar si en realidad la gente sabe qué es lo que significó la cruz, ¿no? Y la verdad es que no. Mucha gente tiene la cruz colgada en el pecho, pero no sabe qué significó la cruz. Muy poca gente sabe que la cruz
Fue el acto de amor más grandioso en toda la historia de la humanidad, ¿no? El día en que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que tiene todo el poder, decidió rebajarse, hacerse hombre como uno de nosotros y entregar su vida en esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Para yo poder jactarme de la cruz de Cristo, tengo que primero tener claro en mi mente qué significa la cruz de Cristo. De esta manera nosotros podemos ver que la cruz de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio, ¿no? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. O como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el acto de amor más grandioso en la historia de la humanidad y al mismo tiempo es el mensaje central del Evangelio. Quisiera que abramos nuestras Biblias sin perder el texto de Gálatas, lo pueden señalar, pero vamos un ratito ahora a Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios, vamos al capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. Primera de Corintios 15, del 1 hasta el 3. Dice el apóstol Pablo aquí: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí Pablo resume lo que es el Evangelio. El Evangelio que yo les transmití es este, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el centro del Evangelio. Hermanos, no podemos hablar del Evangelio, no podemos comunicar el Evangelio sin hablar de Jesús y de Jesús crucificado. Yo digo esto porque a veces podemos hablarle a la gente de Dios, ¿no? Y muchas veces conversamos con uno creyente y le decimos, confíe en Dios, o acérquese a Dios, o busque a Dios. Pero, y está bien, ¿no? Pero lo interesante de esto es que con hablar de Dios en un sentido general, no estamos comunicando el Evangelio. Porque de Dios me puede hablar un musulmán. De Dios me puede hablar un hinduista. Si yo como cristiano quiero comunicar el Evangelio, tengo que necesariamente hablar de Jesús y de Jesús crucificado. Jesús que murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad que va a dar salvación al ser humano. Para poder jactarme de la cruz de Cristo, tengo que tener esta verdad bien clara. O lo dice Pablo mismo en 1 Corintios 2, del 1 al 2, cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, ¿no? Permítanme. Pablo llega a la iglesia y les dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles del testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, sino que me propuse, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. Dice Pablo, yo llegué a ustedes a comunicarles el Evangelio no por sabiduría, no por mi filosofía, no por la elocuencia de mis palabras, sino que me propuse entre ustedes no saber nada más que Cristo y este crucificado. Si quiero jactarme de la cruz de Cristo, tengo que comprender primero cuál es el significado de la cruz
de Cristo. Segundo, si yo quiero jactarme de la cruz de Cristo, jactarse de la cruz de Cristo es no confiar en los méritos humanos, sino que es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, que todo es solamente por gracia de Dios, ¿no? Como veíamos en los versículos anteriores, los judaizantes de Gálatas querían jactarse de la circuncisión, jactarse de que guardaban la ley, jactarse de muchas cosas. Yo creo que asimismo como seres humanos también tenemos la tendencia a veces de querer sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos, ¿no? De los logros que tenemos, de lo que somos. A veces sí tenemos esa tendencia de sentirnos orgullosos, ¿no? Alguna vez yo conversaba con los hermanos del grupo de la alabanza, les decía que hay que tener tanto cuidado con eso, ¿no? De sentirnos orgullosos por lo que hacemos, porque es algo tan interesante que el ser humano es el único ser vivo que se le golpea la espalda y se le hincha el pecho. ¿Qué quiero decir con esto? Porque alguien, poniendo el ejemplo de la alabanza, se baja de la alabanza y se acerca y le dice: hermanito, qué bien que tocó la guitarra ahí. Se le hincha el pecho, ¿no? Entonces, ese es el problema del ser humano. A veces somos el único ser vivo que se nos golpea la espalda, se nos hincha el pecho, porque tenemos esa tendencia de querer sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de lo que logramos, ¿no? Pero como cristianos, que creemos en un Dios que sostiene todo, en un Dios soberano, debemos estar tan conscientes que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo es solamente por gracia y misericordia de Dios. Como cristianos debemos estar conscientes que sin Dios no tendríamos ni siquiera aire para respirar. Es Dios quien permite todo, es Dios quien lo hace todo. Y es eso, vivir una vida de dependencia a Dios. Esta verdad debería llevarnos debería guiarnos a tener una vida de gratitud y de una adoración constante a Dios, ¿no? Que la adoración a Dios sea un estilo de vida, una adoración que sea fruto de nuestra gratitud hacia Dios. Que no sea nuestra adoración solamente de los domingos cuando venimos, que sea todos los días, porque todos los días tengo que estar agradecido de que tengo otro día más para vivir, tengo una nueva oportunidad para hacer nuevas cosas. Por eso toda nuestra vida debe ser adoración hacia Dios, no debe ser constante. Para jactarme de la cruz de Cristo, tengo que olvidarme de confiar en los méritos humanos, sino reconocer que todo lo que soy, que todo lo que tengo, es por la gracia de Dios. Hemos visto dos cosas, ¿no? Para jactarme de la cruz de Cristo, tengo que primero comprender cuál es el significado de la cruz, ¿no? Segundo, para jactarme de la cruz de Cristo, tengo que dejar de depender de los méritos humanos y reconocer que todo es solamente por gracia y misericordia de Dios. Hay un tercer punto acerca de jactarnos de la cruz de Cristo. Jactarse de la cruz de Cristo es vivir un estilo de vida diferente al del mundo. Jactarse de la cruz de Cristo implica vivir un estilo de vida diferente al que vive el mundo, ¿no? Leamos nuevamente el versículo 14 de Gálatas 6. En Gálatas 6, ¿no? Dice Pablo: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice después: por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
¿no? Pablo repetía esto constantemente en su vida, ¿no? El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En capítulos anteriores, en Gálatas mismo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, para jactarme de la cruz de Cristo tengo que vivir un estilo diferente al que vive el mundo. El creyente vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Nosotros sabemos de esa verdad. Es lo que Jesús oraba al Padre, ¿no? Yo no oro que los quites del mundo, pero sí que los guardes del pecado, que los guardes de la maldad, ¿no? Eso es lo que la oración de Jesús, porque el creyente no puede salir de aquí. Y estamos aquí en el mundo y es con un propósito, ¿no? Es con el propósito de comunicar el Evangelio, el propósito de llevar las buenas nuevas de la salvación. Pero tenemos que ahí vivir con esta tensión. En el cuarto módulo del Buen Siervo hablamos un poco de la tensión de cómo el cristiano debe amar al mundo sin amar al mundo. Es la paradoja, ¿no? Tenemos que amar al mundo, a las personas, ¿no? Sin amar al mundo, es decir, sin amar al sistema de maldad y de pecado en el que vivimos. El cristiano debe ser como un impermeable en medio de la lluvia, ¿no? Hablando de esto, de los impermeables, les cuento algo que me sucedió. Hace algunos años atrás yo vivía en Quito y yo tenía una moto. Y me acuerdo que estaba en el sur de Quito en una ocasión y tenía una reunión en mi iglesia, y era mi iglesia en el norte de Quito. Y me acuerdo que empezó a caer una lluvia, pero de esas lluvias que a veces en Quito cae, que es con granizo y todo. Y me quedé un buen rato escampando ahí en una esquina y no paraba la lluvia, digo, me voy. Cuando voy al cajón de mi moto y abro y me he olvidado el impermeable. Tenía un impermeable, ¿no?, para protegerme de la lluvia, y justo ese día, no sé por qué, no había llevado el impermeable. Pero era importante la reunión que tenía que ir, que dije, bueno, no importa, cogí la moto y me fui. Y ustedes saben, del sur de Quito al norte de Quito es un viajecito más o menos. Llegué a la reunión de la iglesia, pero empapado y más mojado que me dio hasta vergüenza entrar a la reunión por lo mojado que estaba. De ahí en adelante yo cada día que salía de la casa, salía en la moto, lo primero que me fijaba es si llevaba el impermeable, ¿no? Y yo me pongo a pensar que los cristianos en el mundo tenemos que tener siempre como ese impermeable, ¿no? Estamos en el mundo, estamos en medio de un sistema de maldad, pero no debemos dejar que nada de eso ingrese a nosotros, ¿no? Debemos estar protegidos, que estamos en medio de una cultura que tiene valores contrarios a los del reino de Dios, pero no debemos dejar que eso entre, ¿no? El cristiano debe proponer un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo, ¿no? El cristiano está para eso, para proponer una alternativa al mundo, ¿no? Desde los primeros siglos del cristianismo, esto es un poco de historia, ¿no? Cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, ahí sucedió en la iglesia un cambio muy grande. Antes de eso, la iglesia era perseguida, ¿no? Era muy complicado, era muy difícil ser cristiano, y solamente aquel que tenía sus convicciones firmes se mantenía dentro de la iglesia, ¿no? Pero resulta que el emperador se convierte al cristianismo y el cristianismo pasa a ser la religión oficial de todo el Imperio Romano. Entonces era tan fácil ser cristiano que incluso estaba de moda ser cristiano, ¿no? Si el emperador se hizo cristiano, todos seamos cristianos. Dicen que ahí no alcanzaba ni el tiempo para bautizar a la gente porque todos estaban bautizándose. Pero al mismo tiempo que se da esto, que por un lado pudo haber sido bueno que ahora la iglesia ya no era perseguida, pero por otro lado era tan fácil ser cristiano
que todas las costumbres del imperio, toda la cultura del imperio empezó a ingresar en la iglesia, ¿no? Y la iglesia empezó a cambiar sus valores, empezó a tergiversar en realidad la sana doctrina. Y esto fue un gran problema. Ahora, la situación es que ahí en ese tiempo hubo muchos cristianos que dijeron, no, esto no está bien, tenemos que hacer algo. Y la solución que ellos tomaron fue la de apartarse. Se separaron del imperio, se fueron a vivir a lugares apartados y empezaron a crear lo que conocemos nosotros como los monasterios, ¿no? Y cristianos que quisieron vivir apartados del mundo para no contaminarse del mundo. Pero entonces uno se estudia la historia y se estudia las escrituras y se sabe que esa no es la solución que Jesús propuso. Jesús no oró para que se aparten del mundo, porque la iglesia está aquí con una misión, ¿no? La misión de transformar al mundo. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces la iglesia no está para apartarse del mundo, sí para mantenerse impermeable, ¿no? Es decir, la iglesia no está para dejarse contaminar del mundo, pero por decirlo así, está más para contaminar o para influenciar al mundo. Jesús decía, el reino de Dios tiene que ser como ese poco de levadura que al final fermenta toda la masa, ¿no? Y para eso es lo que estamos nosotros, para influenciar, para proponer un estilo de vida diferente, ¿no? Hay una ilustración también haciendo la diferencia entre lo que es un termómetro y lo que es un termostato. No sé, ustedes saben, un termómetro, lo que hace un termómetro es, me avisa la temperatura, ¿no? Es decir, un termómetro cambia de acuerdo a la temperatura del ambiente. ¿Cuál es la diferencia con el termostato, en cambio? El termostato es algo que cambia la temperatura del ambiente, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que la iglesia debería ser más bien como un termostato en lugar de ser un termómetro. Pero lastimosamente a veces parece que hay muchos valores, hay muchas cosas del mundo que se han estado poco a poco metiendo en la iglesia, ¿no? Pero jactarse de la cruz de Cristo es proponer un estilo de vida diferente al que vive el mundo. Jactarse de la cruz de Cristo es proponer un estilo de vida diferente al que vive el mundo, ¿no? Sigamos leyendo en Gálatas, el capítulo 6 mismo. Ahora vamos al versículo 15. Pablo dice aquí, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación, ¿no? En conclusión, hablando de todo este tema de la circuncisión y todo eso que Pablo tuvo que debatir mucho en toda la epístola de los Gálatas para explicarles el verdadero evangelio, al final les dice, pero a la final para nada cuenta estar circuncidado o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Lo que importa es tener un nuevo estilo de vida. Es decir, lo que Pablo dice, lo exterior es lo de menos. Lo que importa es nuestro corazón. Lo que importa es nuestro corazón, ¿no? Yo me ponía a pensar que el mismo conflicto que tuvo Pablo con los judaizantes en los Gálatas es el mismo conflicto que tenía Jesús con los fariseos, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpian solo lo de afuera del plato y lo de adentro está sucio, ¿no? Algo así dice el versículo parafraseando. Es el mismo problema, es decir, para Dios la imagen es nada. Había una propaganda antes de Sprite, ¿no? Que decía, la imagen es nada, la sed es todo. Y así es para Dios, ¿no? La imagen es
nada. La imagen es lo de menos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas solamente pensando en que la gente nos vea, preocupándonos en aparentar, en lo exterior, en cómo me veo, en qué dirá la gente. Para Jesús eso es lo de menos, ¿no? Es como cuando Dios le manda a Samuel, han leído la historia, para buscar al rey de Israel, ¿no? Buscando a David, y Dios le dice a Samuel: no te fijes en las apariencias, no te fijes los hombres se fijan en las apariencias, mas Dios lo que mira es el corazón. Lo que Dios mira, el corazón. Yo creo que toda la ética de Jesús está basada en eso, en cuál es la intención de nuestro corazón al hacer las cosas. Y a mí me gusta repetir esto muchas veces, que un cristiano debería estudiar todo lo que es el Sermón del Monte de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Ahí nosotros vamos a encontrar todo un resumen de lo que es la ética para Jesús y en qué se basa la ética para Jesús, ¿no? Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero miras a una mujer, la codicias en tu mente, ya adulteraste en tu corazón, dice Jesús. Es decir, para Jesús no es importante el acto en sí de cometer el adulterio. Para Jesús lo que importa es la intención de nuestro corazón. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás, que el que mata es culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que solamente el que insulta, el que ofende a su hermano, ya es culpable de juicio. Para Dios no es importante el hecho de matar o no matar en sí, sino cuál es la intención de nuestro corazón. Eso es lo que Dios mira, eso es a lo que Dios le importa. O el mismo ejemplo vemos en Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 13. No lo busquen ustedes, lo pueden leer en otro momento, pero en Primera de Corintios 13, que Pablo empieza a hablar del amor, nos da todas las características del amor, pero Pablo empieza a decir, podría yo tener todos los dones espirituales, podría tener la profecía, podría dar todos mis bienes a los pobres, podría entregar mi cuerpo para ser sacrificado, pero si no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve, de nada me sirve. Lo que Dios quiere es la intención de nuestro corazón. Y eso es lo que les dice Pablo a los judaizantes de Gálatas, ¿no? Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Hemos visto tres cosas, ¿no? Jactarse de la cruz de Cristo es comprender el verdadero significado de la cruz de Cristo. Jactarse de la cruz de Cristo es dejar de depender de los méritos humanos y reconocer que todo es por la gracia de Dios. Y jactarse de la cruz de Cristo es proponer un estilo de vida diferente al que vive el mundo. Hay otro punto más que es muy importante de lo que significa jactarse de la cruz de Cristo. Esto está en el versículo 17, ¿no? De Gálatas 6. Vamos a leer el versículo 17. Dice Pablo, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Jactarse de la cruz de Cristo implica padecer por causa del reino de Dios. Jactarse de la cruz de Cristo implica padecer por causa del reino de Dios. Yo llevo en el cuerpo las cicatrices
de Jesús, dice Pablo aquí. La palabra en griego es estigmas, dice Pablo, yo llevo los estigmas de Jesús, pero no son los estigmas que a veces la gente dice que tenía las cicatrices de Jesús en las manos y que Pablo era el primer estigmatizado. No es eso. Estigmas lo que significa es cicatrices. Y lo que aquí Pablo está diciendo es: yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que evidencian que yo he sufrido y he padecido por causa de Jesús. Y de eso me voy a gloriar, dice Pablo. Por eso dice aquí, por mi parte, que en otras palabras dice que nadie me moleste, que estos judaizantes dejen de molestar. Si ellos se jactan de su circuncisión, que no me molesten, que yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he padecido por causa de Cristo, ¿no? Jesús fue muy claro en su mensaje cuando dijo que en el mundo vamos a tener persecución, que en el mundo vamos a tener problemas, que vamos a padecer de cierta manera, ¿no? Jesús nunca ocultó esto en su mensaje, ¿no? Más bien dijo: bienaventurados serán cuando por mi causa los persigan, los vituperen, los digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Más bien dice: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en el cielo. Jesús fue muy claro en que ser parte del reino de Dios no es tarea sencilla, ¿no? Hay un precio que hay que pagar. A mí me gusta siempre, uno de los temas que más me ha gustado estudiar es la historia de la iglesia, especialmente la historia de los cristianos en los primeros siglos, ¿no? Porque hay tantos ejemplos de valor, tantos ejemplos de fe, tantos ejemplos de gente que fue capaz de dar su vida en la hoguera, de dar su vida en el circo romano devorado por los leones por causa de la cruz de Cristo, ¿no? Estaba pensando yo en una historia que es muy interesante de un hombre que se llamaba Ignacio de Antioquía, ¿no? Ignacio era el pastor, el líder de la iglesia de Antioquía. Él vivió en el año 106 después de Cristo, más o menos. Ignacio vivió en un tiempo en el que la iglesia estaba siendo perseguida, obviamente, ¿no? Si alguien se enteraba que alguien era cristiano, lo llevaban a ser sacrificado en el circo romano devorado por los leones. Pero resulta, ¿no? Y dice la historia que hay muchas cartas que Ignacio de Antioquía empezó a escribir mientras él estaba preso, ¿no? Le tomaron preso, y mientras él estaba preso empezó a escribir cartas motivando y animando a otros cristianos, ¿no? Uno se pregunta cómo está preso, sabe que está condenado a morir, pero él escribe motivando a otros, ¿no? Y hay una frase que también siempre la repito, que escribe Ignacio. Él escribe: soy trigo de Dios, los dientes de las fieras me van a moler para poder ser ofrecido como limpio pan de Cristo, ¿no? Soy trigo de Dios, los dientes de las fieras me van a moler para poder ser ofrecido como limpio pan de Cristo. A veces la gente que estudia toda la historia y todos los manuscritos antiguos y estas cosas, muchos ponen en duda estas epístolas de Ignacio de Antioquía, porque dicen que es imposible para una persona en esas condiciones de presión, sabiendo que va a morir, es imposible que escriba de una manera así tan optimista. Dicen, tal vez son falsificaciones o son aumentos, o tal vez no son escritos de Ignacio de Antioquía. Lo que uno se pone a pensar ahí como cristiano es que a veces los estudiosos no saben o no entienden que para un cristiano, como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mucho más si morimos por la causa de Cristo. Jactarse de la cruz de Cristo implica padecer por el reino de Dios. Eso fue muy claro. Otro ejemplo muy, muy importante de esto es el de Pablo y Silas. Esto está en el libro de Hechos, también lo pueden leer ustedes en sus casas. En Hechos capítulo 16 se cuenta toda
toda la historia de cómo Pablo y Silas son también tomados prisioneros por causa de predicar el Evangelio. Dice que fueron azotados, ¿no? La costumbre de los romanos eran los 40 azotes menos uno, eran 39 azotes. Y si alguien ha visto la película de la Pasión de Cristo, sabe que esos azotes no eran tan sencillitos nomás, ¿no? Implicaba algo, un sufrimiento duro. Y fueron tomados presos, fueron azotados, pasaron toda la noche en prisión, ¿no? Si ustedes leen el relato, ahí se da un milagro, ¿no? Que después el carcelero también se convierte. Pero lo que a mí me impacta es que cuando se llega al versículo 40, en Hechos 16, el versículo 40, si quieren no lo busquen, lo que resulta es que, dice, Pablo y Silas llegan a la casa de Lidia y motivaron a los hermanos y después partieron, dice el versículo. Yo leía esto y me ponía a pensar, hermanos, si es que a mí me toman preso, me azotan, me hacen pasar toda la noche en prisión, y yo salgo donde mis hermanos, lo primero que yo espero es que me consuelen, que me animen. Pero Pablo y Silas salieron y animaron a los hermanos y partieron para seguir haciendo la obra de Dios. Jactarse de la cruz de Cristo es eso, hermanos, enorgullecerse si se padece por causa de la cruz de Cristo, ¿no? De pronto ahora vivimos en un contexto en el que no tenemos muchos problemas por ser cristianos. Es más, a veces hasta es una moda también ahora, ¿no? La música cristiana y tantas cosas. Y es muy fácil ahora. Pero si nosotros empezamos a vivir nuestro cristianismo de una forma radical, como Dios quiere, como dice la palabra de Dios, sí nos vamos a encontrar con oposición, con gente que nos mire mal, con gente que hable mal de nosotros. También vamos a padecer por causa de la cruz de Cristo. Más bien yo creo, y deberíamos preguntarnos siempre, si nunca he tenido ningún problema por ser cristiano, en realidad preguntémonos si es que estamos siendo radicales en nuestra vida, en nuestro mensaje, en lo que comunicamos, en los valores que tenemos, porque nuestros valores son diferentes a los que tiene el mundo y vamos a tener oposición. Pero jactarse de la cruz de Cristo es padecer por causa del reino de Dios. Otra cosa muy importante aquí es que la cruz de Jesús, como hemos visto, es el instrumento de nuestra salvación, es como les dije, la obra de amor más importante en la historia de la humanidad. Pero algo muy importante que yo no quería dejar pasar es que la cruz de Cristo es también un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida de amor y entrega sacrificial por las demás personas. Es lo que dice Pablo, esto está en Filipenses 2, en los versículos del 5 en adelante. Dice: hermanos, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo siervo tomando forma de hombre, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice Pablo: haya en ustedes el mismo sentir, no un sentir parecido, no algo similar, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La cruz de Cristo es también un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida de entrega y sacrificio por los demás. A veces sabemos de memoria, ¿no?, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, y nos gozamos y nos alegramos por primera de Juan 3:16.
Pero yo no sé si alguien sabe lo que dice Primera de Juan 3:16. Podemos buscarlo en la Biblia. Primera de Juan 3:16. ¿Tienen, hermanos? Primera de Juan 3:16. Dice la Biblia: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pero ahí viene la segunda parte, ¿no? Dice: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero viene Primera de Juan 3:16 y nos dice: sí, de tal manera amó Dios al mundo, pero asimismo ama tú a tus hermanos. Y es lo mismo que dijo Jesús: un nuevo mandamiento los doy, que se amen los unos a los otros. Y a veces nos quedamos en eso, ¿no? Amarse los unos a los otros. Chévere, pero viene la segunda parte que dice Jesús: como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? En la cruz. En la cruz. Hermanos, la cruz no solamente es el instrumento de nuestra salvación. La cruz es también el ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas de amor y sacrificio por los demás. Alguna vez Jesús dijo que esa sería la señal por la que la gente reconocería que somos discípulos suyos. Dijo: la gente conocerá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El ideal de la vida cristiana sería que la gente de afuera nos identifique por eso, ¿no? Que no digan ellos son los evangélicos, los amargados, los que no dicen malas palabras, los que no fuman, los que no toman, cosas que están bien, ¿no? Pero más bien que la señal que Jesús quiere dar es que la gente diga: ellos son los cristianos, los que se aman, los que muestran amor los unos por los otros, los que siguen el ejemplo de Jesús en la cruz. Hermanos, jactarse de la cruz de Cristo implica seguir el ejemplo de Jesús, que es también padecer, es entregarse sacrificialmente los unos por los otros. Haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Jactarse de la cruz de Cristo es comprender el amor de Dios reflejado en la cruz. Es depender de Dios para todo lo que hago, todo lo que soy. Es demostrarlo en una manera de vivir digna del reino de Dios. Y es seguir el ejemplo de Jesús de entrega y sacrificio por su causa. Y Pablo concluye la epístola y en el versículo final Pablo concluye con una palabra que es la palabra que a la final envolvió toda la epístola. Pablo concluye diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. La gracia de Dios. Ese fue el tema de toda la epístola a los Gálatas. La gracia de Dios es todo. Todo es por la gracia de Dios y todo es para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Nos podemos poner de pie, por favor.